Vamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante Cuando baje la espuma, se va a empezar a hablar de toda la que se están llevando estos días. Miren, sabemos que hubo 10 empresas que hicieron un negocio financiero de 1.500 millones de dólares en 48 horas, gracias a una medida diseñada por Toto Caputo y Paso para ellas. Y si bien leí algunos análisis que hablan de negligencia, de un descuido, de que las cerealeras aprovecharon un hueco legal, yo soy un poco más mal pensado. Me cuesta pensar que un tipo como Toto Caputo vea cómo le pasa un negocio de 1.500 millones de dólares por abajo de las narices y no intervenga al respecto. Por otro lado, hubo un fabuloso negocio de información interna, porque el que conociera el timing de los tweets de Bessent y fuera a comprar, por ejemplo, bonos argentinos, bueno, hizo una diferencia del 27, 30 y en algunos casos más que 30% en 3 días, en 2 días y medio. Alguien que compraba el lunes a la mañana, a las 9, 8 y media, 9 de la mañana, un bono argentino y lo vendió el miércoles a la noche, le sacó un 30% en dólares en 3 días. Eso no existe. No existe en todo el mundo. Y Caputo es especialista en esos negocios con información interna. En fin, como dije, cuando baje la espuma se va a empezar a hablar de todo esto. Mientras tanto, ayer los mercados metieron un frenazo. Subió 6% el riesgo país, cayeron las acciones, cayeron hasta los bonos que estaban recontra garantizados por Bessent. Ahí está la placa que muestra el panel bursátil de ayer, todo en rojo. Todo eso que el lunes, el martes decían, cambió la Argentina para siempre, no llegó ni al viernes. Es impresionante lo poco que dura para siempre en este país. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, hay 3 dudas en el horizonte que son las que hacen que el shock de expectativa fuerte, porque la verdad es que fue muy fuerte, las señales que llegaron de parte del Tesoro de Estados Unidos, no durara ni una semana. La primera es sobre el propio paquete de ayudas, y esto es algo que advertimos acá desde un primer momento. Cuando pase la euforia, cuando pase la espuma y se empiece a mirar la letra chica, hay que ver qué queda. Y la verdad es que lo que parecía algo impresionante a primera vista está empezando a mostrar algunas costuras. En principio, el único mecanismo concreto que avanza por ahora y por el que hay charlas técnicas reales entre los dos países es el swap. Y a esta altura del partido queda claro que el swap, más que una ayuda de Estados Unidos a la Argentina, es una concesión de Argentina a Estados Unidos a cambio de lo que sea que se esté negociando. Porque el que quería que Argentina cancele el swap con China, y este swap viene a reemplazar ese otro, era Estados Unidos. A la Argentina le convendría seguir teniendo su swap abierto con China porque tiene mejores condiciones, porque le permite desdolarizar parte de su comercio exterior, porque China es un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos, porque no tiene que pagar los intereses por cancelar por adelantado, etc. La compra de bonos aparece como un escenario menos probable a medida que pasan las horas. El préstamo directo, por ahora, es solo una hipótesis a evaluar a partir del resultado en las elecciones. Y esa idea, digamos, de que todo queda supeditado al resultado de las elecciones, a medida que pasan las horas va tiñendo todos los análisis. Ayer salía acá en Palo y Zanahoria Guillermo Mondino, un economista argentino, pero que conoce muy bien el sistema norteamericano, y lo explicaba de esta forma. Hay inversionistas, que todos lo sabemos, están esperando a ver cómo salen las elecciones para ver si hacen las inversiones o no, nada que ver con el gobierno americano. Y la segunda dice es,
cuando se despeje un poco el panorama, ustedes tengan más tiempo, nosotros tengamos más tiempo y sea todo más claro, nos pondremos a ver allí qué forma, énfasis en forma, le damos al apoyo para que Argentina pueda pagar sus principales deudas en el año 2026. Es decir, que No la dice- asistencia financiera, desde su punto de vista, no peligra si hay una derrota contundente del gobierno el 26 de octubre. No puedo saber qué es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos después del 26 de octubre. No la ha hecho contingente, es lo que te estoy diciendo. No, lo que sabemos hoy no está contingente. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos, llegado el 27 de octubre, se encuentra con una derrota electoral grande y del gobierno de Milei y dice, no, pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar expuesto a las locuras del kirchnerismo. Si Estados Unidos decide que ese es el caso, puede retirarse. Bueno, esa es la definición de contingente, que es básicamente que depende de la elección del 26. Igual teniendo en cuenta los antecedentes más cercanos de las declaraciones en la familia Mondino, debo decir que fue muy leve lo de Guillermo, comparado con lo que dijo su hermana Diana la última vez que salió a hablar. Acá entra la segunda duda, que es efectivamente cuál va a ser ese resultado electoral. Porque está todo supeditado al resultado electoral. Pero si todo el mundo previera que Milei va a ganar por 15 puntos, bueno, estamos hablando de otra cuestión. Y la verdad es que no ese es el escenario. Los griegos preguntaron por eso. El fin de semana pasado, en las reuniones, en los llamados previos que hubo antes de que salieran a apoyar, les preguntaron cómo está el Congreso, le preguntaron cómo puede quedar después de octubre. Desde el gobierno presentaron una serie de escenarios, más optimistas, más pesimistas, pero lo que les dijeron es que el escenario que ellos ven más probable es un empate técnico. Recordemos que un mes antes de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, también hablaban de un empate técnico. Terminaron perdiendo por 15 puntos. Pero más allá de lo que digan las encuestas, que para mí no son fiables a esta altura del partido, hay algunos números que son contundentes y quería compartir con ustedes. Este año se disputaron 13 elecciones ya. La Libertad Avanza ganó solamente en una, en la ciudad de Buenos Aires, y apenas obtuvo el 30% de los votos. En Chaco fueron colgados de la boleta de Esdero el gobernador, ganaron, aunque sin sumar muchos votos a lo que era el caudal propio del propio Esdero, y por una diferencia no tan grande con respecto a un peronismo que estaba dividido, y en octubre va a ir unido, con lo cual el escenario está complicado. Y además Esdero ya le está haciendo ojitos a Schiaretti y a Provincias Unidas. Quedaron segundos lejos en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en Misiones y en Jujuy. Terceros en Formosa y en Santa Fe. Cuartos en Corrientes. En San Luis ni siquiera compitieron. Ese objetivamente es un dato de la realidad comprobable de cuál fue la performance electoral de la Libertad Avanza este año. ¿Esto significa que le va a ir igual en las nacionales de octubre? No necesariamente. Y probablemente no. Pero nunca, ni en su mejor momento, fue la fuerza arrasadora que nos hicieron creer. Y ahora está lejos de ese mejor momento. Más datos. Contó acá ayer Diego Genud, en base a información de Pablo Salinas, el politólogo, que Milei necesita algo así como entre el 42 y el 45% de los votos a nivel nacional para garantizar un tercio de diputados que le permitan gobernar con el Congreso bloqueado. Entre el 42 y el 45% de los votos. En 2017, en la elección de medio término, en la que Macri estaba en la cresta de la ola y pintó al país de amarillo prácticamente, obtuvo un 41,75% de los votos. Es decir, no llegó al piso de lo que tiene que conseguir ahora Milei para tener lo mínimo indispensable para no estar a tiro de un juicio político o de que te rechacen todos los vetos. Macri, en 2017, ganó 13 distritos, incluyendo la provincia de Buenos Aires por 5 puntos, en la lista de diputados, un poco menos en la de senadores, donde compatía Cristina Fernández de Kirchner. Pero además ganó por paliza en Cava, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Mendoza. Hoy los números no le están dando tan bien en ninguno de todos estos distritos, con lo cual no dan los números para que Milei llegue a ese 42% que le garantizaría 87 héroes en la Cámara de Diputados. Tampoco dan los números cuando uno los compara con las PASO y la primera vuelta de 2023, donde se topó con un techo del 30%. El 56% del balotaje no apareció nunca más, fue una cosa de un solo día, un espectro que se estiró en el tiempo
Gracias a encuestas falopa de opinión pública que durante un año y pico nos contaban que tenía 50 y pico por ciento, 56% de aprobación. Mentira. Mentira, como es mentira los números de pobreza que dio ayer el INDEC, como es mentira cada cosa que sale de la boca de Adorni. Y la verdad es que si existió, al menos brevemente, en los primeros días de la gestión, alguna posibilidad de fundar una nueva alianza social duradera en ese 56%, quien se encargó de dilapidarla rápidamente fue el propio Milei, con sus decisiones políticas y sus decisiones económicas, que son las que nos trajeron hasta acá. Si a eso le sumamos el tendal que están dejando por el camino, no hay manera de que cierren los números para que haga una elección de ese tipo, con esa vara. La última muestra es el desastre que hicieron con los productores agropecuarios, uno de los pocos núcleos de voto antiperonista durísimo que quedaban, uno de los pocos que uno decía, bueno, estos se van a mover para votar, para bancar. Bueno, no. Hoy la proyección electoral del oficialismo está más cerca de caerse como un piano que de subir como un pedo de buzo. Escuchen lo que contaba, por ejemplo, este productor rural sobre cómo los cagó, no hay otra palabra para decirlo, cómo los cagó el gobierno con esta tramoyita de la baja de retenciones. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que, con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción, y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados, y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Clarísimo, ¿no? Pero el gobierno no solamente los cagó, también los humilló. En las redes se llenaron de gastadas a estos tipos, productores, que les gusta verse como clase media, seguramente tienen una calidad de vida más alta que la clase media urbana, que lo que queda de la clase media urbana, pero que no dejan de ser eso, productores, no son las grandes cerealeras, y que fueron el hazmerreír del país durante todos estos días. Veamos algunos de las bromas, ¿no? de estos días. Por ejemplo, va al revés. Primero les pido el 48 y esta es la respuesta, el 47. El 48 es una productora, un productor, Juan, que dice: buen día mi gente, perdón por haber estado desaparecido, pero es que en el campo no tengo señal. Estamos cosechando desde el martes por primera vez sin retenciones. Argentina será próspera. Y le responden, ahora sí con el anterior: hola Juan, no te quiero traer malas noticias, pero terminó anoche para los que no hicieron el trámite. Me estás jodiendo, contesta Juan de Arroyito. En fin, pasemos al siguiente, también en el mismo tono. Una breve pausa y seguimos cosechando. Pone con una foto de un lindo costillar ahí al costado del campo. Y uno que le contesta: cuando termines de comer te tengo que decir algo. Los humilló el gobierno, los humilló Milei. Y la verdad es que sería interesante que la oposición se acerque a escuchar qué tienen para decir, qué propuestas tienen, y ver si de alguna manera somos capaces de incluir a ese sector en un proyecto nacional, que está claro que no son las grandes cerealeras, que son los que se quedaron. Desde 2008 inventaron la mentira del campo y ellos mismos también fueron los que la compraron, ¿eh? Pero desde el otro lado también, ¿no? Parecía que había una cosa ahí monolítica y la verdad es que no. La verdad es que no. Y me parece que hay una oportunidad política ahí. Pero no solamente los cagaron y no solamente los humillaron, sino que además, al entregarle las llaves de la economía a Estados Unidos,
les está avisando también que no van a volver a bajar las retenciones en el futuro. Que en los planes de este gobierno, que son de entrega a Estados Unidos, una baja de retenciones no aparece. Miren hasta Bursaile, Sociedad Rural, ministro de Macri, uno de los tipos más ricos de la provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos, ¿no? ¿Bursaile o es de Formosa? Ahora me entró es de Formosa, ¿no? Se me cruzaron los titulares de Sociedad Rural. Le está avisando que el campo argentino no tiene futuro de la mano de Estados Unidos. Yo creo que el productor no perdió, no se benefició. Lo que perdió el productor es confianza, y a eso yo te escuchaba a vos y a mí me pasa lo mismo con el comunicado de Scott Benson, cuando dice, che, se termina el recreo, le pone vacaciones, pero vamos a ponerle recreo impositivo, tienen que volver a pagar. Mi pregunta es, ¿este gobierno o el que venga con la ayuda que vamos a recibir de Estados Unidos, va a poder tocar derechos de exportación? No. ¿O va a tener que sostenerlo porque estamos porque somos complementarios con Estados Unidos? Perdón, somos competidores con Estados Unidos, no complementarios. Nosotros competimos y ellos en este momento están en cosecha y se les dificultaba salir para China. Tiraron la bronca. Entonces, que te ponga eso en un tuit es fuerte. La verdad que sí, es muy fuerte. Y ahí aparece la tercera duda que le pone un freno a la adrenalina que generan los tweets de Bessent en los mercados. Y la tercera duda es ¿qué va a hacer Milei? Digo, ¿qué va a hacer para tratar de ganar una elección que él mismo convirtió en un plebiscito casi definitivo sobre su futuro? Y también ¿qué va a hacer si gana? Si se llega a dar la sorpresa de que gane. ¿Cómo va a construir gobernabilidad? ¿Cómo va a ser más duradero su proyecto político? ¿Qué va a ser distinto que estos 2 años? Porque la verdad es que el riesgo es Milei. Miren esta nota que salió hoy en Político. Político es un medio que está muy al tanto de lo que pasa en los pasillos de la Casa Blanca y que publica: el apoyo prometido por Trump a la Argentina provoca ira entre los republicanos. Poderosos grupos agrícolas y sus aliados republicanos en el Congreso están haciendo sonar la alarma sobre el acuerdo. Pero hay más, porque después, citando una fuente en off the record de la propia Casa Blanca, Político cuenta lo siguiente, y presten atención porque no tiene desperdicio. Dice: una persona familiarizada con las discusiones dentro de la administración Trump acerca de Argentina indicó que la estrella de Milei ha comenzado a apagarse en algunos rincones de la administración. Esta persona, a quien se le garantizó anonimato para que hable libremente acerca de cómo evoluciona el acercamiento de la administración a la Argentina, dijo que esta política está sobre todo llevada adelante por el Tesoro, es decir, está sacando al Departamento de Estado, y expresa preocupaciones sobre la capacidad de Milei de efectivamente llevar adelante su país a través de los problemas económicos. Y ahí abre comillas, y empiezo, insisto, esto es una cita. Milei está terminado políticamente. Su hermana es corrupta. Su ministro de Finanzas es un trader que trabaja con información interna. Echaron a perder 15 mil millones de plata del Fondo Monetario y otros 15 mil millones de reservas de su Banco Central sosteniendo una moneda de mierda. Estoy siendo textual. Y ahora el Tesoro quiere que los contribuyentes de Estados Unidos dupliquen su apuesta en esta estupidez o en este estúpido. La traducción en ese sentido puede hacerse de las dos maneras. Y esta persona agregó, por último, que Milei era un fraude, llegó, traicionó a todos los conservadores y los libertarios que lo bancaban y está terminado. Se fue al tacho. It's a wash, se puede traducir como se fue al tacho. Esto es lo que se dice hoy en la Casa Blanca de el presidente argentino, de Javier Milei. Y lo que le piden en concreto, los yanquis que todavía lo bancan, Bessent, el FMI, porque no puede no bancarlo, porque está atado a lo que le pasa a Argentina. Si se une a Argentina, se acaba el Fondo Monetario Internacional en este momento. Le están pidiendo en concreto, cuando le piden gobernabilidad, lo que en otras crisis se llamaron gabinetes de unidad nacional y que ahora, por razones obvias, al menos deberíamos llamar en este caso gabinete de unidad extranjera.
Básicamente que es que algún gobernador asuma como jefe de gabinete, que Macri ponga un par de ministros y sea accionista del gobierno, incluso algún peronista colaborativo, que siempre hay algún voluntario para mostrarlo de trofeo. Pero el problema que tienen otra vez es el mismo de siempre, que cualquiera de ellos a esta altura del partido, para sentarse a hablar, pone como condición correr a Karina de la mesa de decisiones. Y Javier y Karina Milei son una unidad, son inseparables. Por eso el riesgo es Milei. El riesgo son los Milei. Y mientras no se resuelve ese nudo, no hay cantidad de plata del tesoro, no hay cantidad de tweets, no hay cantidad de nada que vaya a sacar a la Argentina adelante. Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Buen día, Nico, ¿cómo le va? Está claro, ¿no? Que aparece una